real slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Muy buenas, familia NFLera, bienvenidos a Modo Fantasy Football, vuestro canal en español de NFL Fantasy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las 5 principales estrategias a la hora de afrontar el draft de Fantasy Football. Qué tipo de estrategias podemos tener, qué ventajas y qué desventajas tiene cada una de ellas. Y también vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo podría quedar un roster con cada una de las estrategias, ¿vale? Para que luego, podáis valorar qué estrategia puede estar mejor, puede estar peor. Vale, al final haremos también un pequeño repaso, os indicaré yo qué estrategia me gusta más, cómo me gusta a mí afrontar un draft y pues vamos a estar comentando todo esto. También quiero aprovechar para comentaros, esta semana pasada, el lunes se salieron a la venta las entradas para el partido de la NFL de Madrid, ¿no? Yo pude tener entradas, pero no este lunes, porque este lunes lo intentamos, pero fue imposible, o sea, no sé si teníamos 300 y pico mil, había gente que tenía 400 y pico mil de posición en la cola, entonces, la verdad que fue un poco caótico, ¿no? Pero bueno, es verdad que unos días atrás el Banco Santander, que ha sido uno de los patrocinadores de la NFL aquí en esta aventura que va a haber en España, afortunadamente, pues pudo sacar una preventa de entradas y pudimos acceder a ellas, clientes de Santander, cada uno podía comprar 2 entradas y pues ahí sí que pudimos conseguir entradas, con lo cual sí que vamos a estar en este partido de Madrid, de los Dolphins contra los Washington Commanders, ¿no? Entonces, simplemente hacer este inciso. La preventa funcionó muy bien y, sin embargo, la venta ya final, la que salió el 8 de julio, bajo mi punto de vista ha sido un desastre. O sea, nosotros hemos visto mucha gente, sí que conocemos gente que ha conseguido entradas, pero muchísima gente, entre los cuales, estaba gente de nuestro grupo, después de estar horas en la cola, cuando iba a llegar el momento de entrar a la hora de comprar las entradas, pues les echaron y pues al final fue un desastre. O sea, como pasó otros años y la verdad que esto de Ticketmaster es un poco vergonzoso en ese sentido. Pero no hemos venido aquí a hablar de ese tema, vamos a hablar de las estrategias para el draft de Fantasy. Empezamos. Y como en otros vídeos que hemos hecho, os voy a dejar en la descripción del vídeo un link para que podáis acceder a esta presentación, que la tengáis disponible y cualquiera que quiera acceder, que la pueda ver. ¿Vale? En ese sentido, pues vamos con las estrategias ganadoras para el draft de Fantasy Football 2025. Yo esto lo he hecho como a modo de ejemplo, para un equipo que drafté en la posición sexta, ¿vale? Lo he puesto así un poco más o menos en la mitad para que veáis cómo podría quedar un equipo en esa posición y, si vosotros tenéis ya la posición en la que vais a draftear, pues la podéis adaptar. Ahí vais a ver en los ejemplos que pongo el número de pick que tienes, con lo cual, pues si en vez de sexto te va a tocar noveno, te toca tercero, pues puedes hacer más o menos una especie de ejemplo de cómo te podría quedar a ti el draft, ¿no? Entonces, pues vamos a comentar un poquito cada una de ellas con las ventajas y desventajas y, pues eso, he puesto que este ejemplo es para una liga estándar de 12 equipos con un formato de draft de Snake, ¿vale? Así que venga, vamos a comenzar con la primera estrategia. Y pues esta primera estrategia, que se denomina estrategia Zero Running Back, ¿vale? Es una estrategia de, como pongo aquí, dominio aéreo y consiste en evitar elegir running backs en las primeras 4 rondas, 5 rondas, al final priorizando jugadores, wide receivers y, de modo que tengas una ventaja competitiva importante en posiciones aéreas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta estrategia? Pues al final, en la NFL, sabemos que los jugadores más propensos a lesionarse, obviamente todos los jugadores de la NFL son propensos a lesionarse, porque al final es un deporte de contacto, pero los running backs son los que más posibilidades tienen de lesionarse a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces, en este sentido, los wide receivers pues quizá tengan menos lesiones a lo largo de la temporada,
y pues pueden tener una mayor durabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tienes una consistencia semanal en esta posición con jugadores de muy, muy alta calidad, ¿no? Al final coges jugadores top, jugadores élite, y esta estrategia está más orientada, ¿no? a ligas que tengan un formato de puntuación de PPR, ¿no? Que tengas puntos por recepción. Bueno, y también es una estrategia pues que vemos que últimamente el juego de la NFL se está quizá priorizando un poco el juego aéreo y se está dejando un poquito más atrás el juego de carrera. No hay tantos running backs élite, ¿no? Quizás ahora ya cada vez hay más equipos que tienen un juego de carrera por comité o que tienen varios corredores involucrados no es tanto quizá bueno, tienes la excepción, ahí vemos a Derrick Henry el año pasado, tienes jugadores como Saquon Barkley, Villan Robinson, bueno, hay muchos corredores que ahora comentaremos, pero bueno, es verdad que quizás cada vez se está utilizando más el juego aéreo, ¿no? Como desventajas, ¿qué podemos decir de esta estrategia? Bueno, pues al final dependes de running backs de muy bajo perfil, ¿no? O de jugadores que estén en equipos que tengan un ataque por comité, ¿no? De carrera. Si se te reemplaza un running back, tienes muchísimo, o sea, si se te lesiona un running back, tienes muchísima dificultad para poder reemplazarlo con el roster que vas a tener. Y bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo con el ADP. Yo he cogido más o menos los jugadores tal y como se están yendo ahora mismo por ADP. Y nos podría quedar así, pues en la ronda primera un CeeDee Lamb, en la ronda 2 AJ Brown, Tyreek Hill, Mike Evans, ojo, cuidado, vaya cuerpo de receptores. Y luego en la ronda 5 y 6 coger dos running backs, que podría quedar un Trevelyan Henderson y un Tony Pollard. Bueno, lo que decimos, en una liga que tenga puntos por recepción, obviamente este cuerpo de receptores, pues bueno, pues te da una ventaja significativa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, vale. Esta estrategia, lo que digo, yo que utilizamos formato estándar, pues a lo mejor para mí no es la más indicada, pero bueno, es verdad que el equipo que te queda está bastante bien. También hay que tener muy en cuenta, que no lo he comentado, obviamente cómo se componga el roster tuyo, ¿no? O sea, en cada liga, no todas las ligas tienen el mismo roster. Yo, por ejemplo, juego ligas que tienes que alinear dos wide receivers, un running back y un flex. Es decir, tienes que cubrir más puestos con wide receivers, con lo cual, si tú tienes aquí estos tres wide receivers principales, ya estás cubriendo los dos puestos de wide receiver y puedes cubrir el de flex. Y solo tendrías que poner un running back, es decir, te podría quedar con un Trevelyan Henderson, bueno, te podría quedar un equipo titular bastante potente, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente estrategia. Bueno, pues aquí tenemos la segunda estrategia Hero Running Back, que bueno, viene a ser el corredor franquicia. Lo que buscas es conseguir uno de los corredores de élite en la primera ronda, ¿vale? Y luego centrarte en coger receptores, ¿no? Receptores también de calidad en segunda, tercera, cuarta ronda. De modo que, bueno, las ventajas, pues que tienes ya un running back principal que te va a garantizar un volumen consistente, puesto que, oye, al final va a ser uno de los corredores principales de sus equipos al elegirlo en primera ronda, con lo cual, bueno, vas a tener, bueno, yo creo que la posición bastante cubierta. Segundo, que tienes una flexibilidad bueno, pues para cubrir luego los puestos de wide receiver y de flex, ¿no? Como hemos comentado justo en la anterior, también hay que ver qué alineación tienes que tener, porque bueno, si a lo mejor lo que necesitas son dos running backs y dos wide receivers, más luego un flex, bueno, pues tienes que tener en cuenta todas estas cuestiones. Pero en el ejemplo que puse en la anterior, que solo tienes un running back y dos wide receivers, obviamente ya tienes el running back principal con esto y te puedes centrar en los wide receivers. ¿Qué desventajas tiene? Pues al final que tienes una dependencia brutal de ese corredor estrella, ¿no? Que también, oye, si se te lesiona, pues ahí vas a tener problemas para poder reemplazarlo, ¿no? Porque al final no dejas de tener una profundidad, pues en cierto modo escasa de corredores, ¿no? Y como ejemplo del roster, bueno, pues aquí lo tenéis. Irte al corredor principal en la ronda 1, Aston Gentry, incluso estamos viendo, bueno, y al que no le guste tanto a lo mejor como apuesta un running back novato,
pues están saliendo incluso por detrás de Aston Gentry. Tienes a Christian McCaffrey, tienes a Devon Achane, o sea, bueno, tienes muchas posibilidades de coger un running back estrella. Y luego centrarte en wide receivers. Fijaros aquí, A.J. Brown, Tyreek Hill, Mike Evans, Tyrod McMillan. Puedes coger estos 4 wide receivers y, bueno, pues te queda un equipo bastante apañado, ¿no? Y luego en la ronda sexta, pues tu segundo running back, en este caso, bueno, pues Caleb Johnson, bueno, eso ya para gustos, en función de lo que veas. O, bueno, eso ya también... Obviamente todas estas estrategias lo hablaré luego al final, pero tampoco hay que, o sea, no son tan encorsetadas, es decir, que, oye, que tú a lo mejor, joder, vale, yo puedo ir a un draft con una estrategia definida y yo decir, mira, yo voy a coger dos running backs en las 2 primeras rondas, pero ¿qué pasa? Que estoy en la posición sexta y los 5 jugadores, los 5 entrenadores anteriores han cogido running backs. Hostia, no ha cogido nadie a llamar Chase. Pues hombre, pues a lo mejor tienes que ser lo suficientemente inteligente como para adaptarte, ¿no? Y decir, oye, pues mira, lo del running back lo voy a dejar, porque aparte ya me han quitado los 5 principales, pero me queda un Jamar Chase que yo creo que puede ser muy, muy, muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, también hay que saber adaptarse y no ser tan rígido, ¿no? Bueno, y pasamos a la siguiente, que es la estrategia Robust Running Back de dominio terrestre, que consiste pues, en coger en las primeras 3 o 4 rondas, coger bastantes corredores, de modo que ya seas dominante en esa posición, ¿no? Al final, lo que hablamos, hoy en día los running backs que sean caballo de batalla son cada vez menos. Cada vez más los equipos se están dando cuenta que tienen que involucrar a varios running backs, porque si no, son muy dependientes de que su running back estrella se lesione y se quedan, bueno, pues se quedan en blanco, ¿no? En la posición. Entonces, bueno, pues es verdad que cada vez hay menos corredores diferenciadores, ¿no? Entonces, bueno, pues al final las ventajas, pues obviamente, pues lo que estamos hablando, que hay menos running backs de élite y al final tú te estás asegurando 2, 3 running backs principales en tu equipo. Y bueno, pues también te proteges contra posibles lesiones de alguno de los running backs, porque vas a tener ahí otros corredores para poder suplirles y que, bueno, pues que tienes flexibilidad para intercambio durante la temporada, ¿no? Como desventaja, pues obviamente sacrificas talento en wide receivers, incluso en tight ends. Mayor riesgo de lesión, bueno, porque lo que estamos hablando, ¿no? De que los running backs son más propensos a lesionarse que los wide receivers. Obviamente vas a tener riesgo de lesión en cualquier jugador que elijas, ¿no? Pero bueno, y lo que hablábamos también de la tendencia actual, que es quizás más de pase aéreo, pues que bueno, que aquí estás perdiéndote esa tendencia, ¿no? Pero bueno, vemos aquí el ejemplo de roster. Ronda 1, Aston Gentry, lo que hablamos. Si te gusta Christian McCaffrey, si te gusta Devon Achane, tienes aquí también disponible, supuestamente. En la ronda 2, Bucky Irving. En la ronda 3, Breece Hall. Fíjate qué trío de corredores que, vamos, te dejan la posición totalmente cubierta. Y te has cogido estos 3 corredores, ya no solo que tengas tú esa posibilidad, sino que además la eliminas en tus rivales, ¿no? Con lo cual, oye, también tiene su aquel, ¿no? Y luego vemos en la ronda 4 Mike Evans, Tyrod McMillan y Jalen Waddle. Oye, no está nada mal este equipo tampoco, ¿eh? Vale, y ahora estamos con la siguiente estrategia, que es estrategia Tight End Premium, que bueno, al final se trata de tener ventaja en una posición bastante escasa, ¿no? De talento. Bueno, estamos viendo en los últimos años que hay muy pocos jugadores de tight ends que sean élite, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, se trata de elegir en la primera o segunda ronda uno de estos tight end élite, de modo que tengas ya cubierta la posición para toda la temporada. ¿Qué ventajas tiene? Pues al final lo que estamos hablando. Tienes una diferencia semanal entre los primeros tight ends y los tight end medios, o entre el rango de tight end entre el 8, 12, 15, de más de 5 puntos por juego, ¿no? Entonces, bueno, al final es una diferencia bastante significativa. Bueno, se supone que este jugador te puede dar estabilidad y ya olvidarte de la posición. Y como desventaja, pues obviamente que estás gastando una de las 2 primeras rondas para elegir este jugador, ¿no? Vas a tener menos profundidad, o tanto de running back como de wide receivers, y que dependes mucho de que este tight end rinda o que no se te lesione o, bueno, que pueda pasar cualquier cosa, ¿no?
Pero bueno, obviamente aquí vemos el ejemplo del roster. En la primera ronda, Ashton Genty, como hemos dicho. En la segunda ronda tienes a Brock Bowers, puedes elegir. Luego te queda un Tyreek Hill, Mike Evans. Oye, parece que soy de los Buccaneers, ¿eh? Con Mike Evans aquí en todos mis equipos. En la ronda número 5 puedes elegir a Trevelyan Henderson, tu segundo running back. Y en la ronda número 6 tienes a George Pickens, wide receiver. Oye, la verdad que este equipo me gusta bastante. Me gusta mucho, mucho. Pero bueno, luego haremos un resumen a ver con qué estrategia os sentís más cómodo y qué roster os gusta más, ¿no? Y luego, por último, tenemos una estrategia que es una estrategia flexible basada en valor, ¿no? Lo que yo pongo aquí, adaptación y oportunismo, ¿no? Al final, bueno, yo siempre recomiendo que antes de presentaros al draft hagáis un ranking, ¿no? De vuestros jugadores, de qué jugadores, cómo os gustan los jugadores y que lo comparéis con el ADP tal y como está saliendo para que, oye, al final tengáis también detectados ciertos jugadores que puedan tener mucho valor, ¿no? En ciertos momentos que estén infravalorados por la comunidad fantasy y, oye, que bueno, que por qué no podéis aprovecharos de eso, ¿no? También se trata de evaluar siempre, saber qué necesito, qué vale más ahora mismo, un wide receiver, un running back o qué me puede venir mejor. Lo que pone aquí también, adaptarse, ¿no? Al final, en un draft, vamos, en tiempo real, oye, que tienes jugadores rivales delante que te pueden quitar esos jugadores que tú estás esperando, pues al final tienes que saber adaptarte y saber reaccionar oye, pues si ves que un jugador está cayendo y tú le tenías bastante más arriba rankeado, pues dices, oye, ¿por qué no voy a aprovecharme yo de eso y cogerlo, ¿no? Y lo que siempre recomiendo también, mantener un equilibrio entre seguridad y potencial. Es decir, no coger todo jugadores rookies o jugadores que todavía no tengan una experiencia contrastada, ¿no? Un nivel ya bastante testado en NFL. Y tampoco al revés, o sea, tampoco coger siempre jugadores ya que tengan mucha experiencia. Bueno, al final yo creo que también lo que os digo yo es, yo siempre cojo uno o dos rookies cada temporada. Porque me gusta tener un poco de expectativas y ver si se cumple o no se cumple, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, en este roster, aquí hemos puesto un ejemplo, ¿no? En la ronda uno, imagínate que Jahmyr Gibbs te cae a tu posición, pues oye, pues obviamente es un running back que tienes que coger. En la ronda 2 lo mismo, puedes elegir un Brock Bowers como tight end. En la ronda 3 a Tyreek Hill. La ronda 4 cogiendo un rookie que pueda tener un techo elevado, o Marion Hampton. En la ronda 5, otro jugador que puede tener un techo también alto, como Zay Flowers, un jugador contrastado que de una ofensiva bastante, bastante potente bueno, con el equipo que tiene, ¿no? Y en la ronda sexta, pues oye, pues te cae un QB, dices, oye, tengo a Baker Mayfield disponible, pues oye, ¿por qué no voy a tirar con Baker Mayfield? Y ya tienes tu QB principal, tus dos wide receivers, dos running backs y un tight end. Ya tendrías el equipo base formado y bueno, pues ya solo te quedaría rellenar y espacios de banquillo y el kicker en la defensa, que yo siempre os recomiendo que lo dejéis para las últimas rondas. Y bueno, pues oye, en principio estas han sido las 5 estrategias que os he venido a presentar. Obviamente, lo que hablábamos, o sea, no se puede ser rígido, hay que ser bastante flexible. Me gusta mucho la última estrategia en el sentido de que te puedes reaccionar y al final, bueno, pues decidir qué corredor quieres o qué jugador quieres. Pero bueno, yo la verdad que si me tengo que quedar con una, yo me quedaría con la de coger running backs al principio. ¿Por qué? Porque es una posición más escasa. Al final tenemos que tener en cuenta que todo equipo juega con tres wide receivers y un único corredor por norma general, ¿no? Entonces, obviamente, siempre vas a tener más profundidad en cuanto a la posición de wide receiver que en cuanto a la posición de running back. También tienes que tener muy, muy en cuenta el tipo de alineación que tienes que tener. Si tienes que poner a dos running backs y a dos wide receivers, para mí, obviamente, no tiene discusión ninguna. O sea, en la primera ronda mínimo tienes que ir a por un running back y yo iría incluso en las dos primeras rondas con running backs. De hecho, mi estrategia principal es ir en las dos primeras rondas por running back, de modo que ya tengo
tanto el running back 1 como incluso el flex, o si no es flex, pues le puedo tener el backup de ese running back por si se me lesiona o por las semanas de buys o bueno, lo que sea. Y luego ya centrarme en wide receivers y ya para casi ronda 5, ronda 6, buscar un tight end y más adelante el QB. Para mí el QB es la posición de los principales, o sea, el tight end es más escaso que el QB porque hay muy pocos tight end de verdad élite. Hay muy pocos que puedan ser diferenciadores en esa posición, ¿no? Como hemos visto en los vídeos que hemos hecho de rankings, bueno, pues tienes a Brock Powers, tienes a Sam Laporta, George Kittle. Bueno, al final tienes cuatro jugadores, o 5 como mucho. El resto ya, bueno, pues ya son más del montón. Sin embargo, quarterbacks tienes unos cuantos. O sea, a lo mejor tienes los 5 primeros que sabes que tienen más, vas a tener más puntos con ellos, pero es verdad que tienes que gastar unas rondas que a lo mejor puedes elegir otro tipo de jugadores, ¿no? Y sin embargo, pues un quarterback del nivel, un quarterback 10 o un quarterback 12 te puede apañar perfectamente la temporada y puede hacerte llegar a playoffs y por qué no ganar la propia liga, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo siempre prefiero ir de inicio con 2 running backs. Y contadme vosotros, ¿qué estrategia soléis utilizar? ¿Cuál os gusta más? ¿Qué roster de estos ejemplos os ha gustado más? ¿Con cuál os quedaríais? Y nada, lo dicho, como siempre, suscribíos, dale a like, activad la campanita. Nos vemos en la semana que viene. Vamos a hablar de... no sé, ¿de qué queréis que hablemos? Si no me decís nada, si no me decís lo contrario, vamos a ir hablando de errores a evitar en tu draft fantasy, ¿vale? Así que nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene aquí en Modo Fantasy Football. Un saludo, adiós. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go,